Entonces la idea es esta: a medida que uno conoce y crece y a medida que la humanidad conoce y crece, tú eres como una masa individual intentando entender bien en hielo. Entonces, si deseas ser parte del cambio, si así lo prefieres, pero en realidad es muy particular de cierta forma. Hay diversos movimientos, movimientos hermosos. Sigue el movimiento, sé el movimiento y eleva el conjunto de lo que vemos, apoyamos y fomentamos en la humanidad. Nos referimos a todos, no solo a la comunidad espiritual, no solo a ti que estás viendo esto, sino a todos los seres humanos en la tierra. Muchos de ustedes son el cambio, si así lo prefieres. Nosotros lo llamaríamos algo así como el trabajo en grupo. El producto de este trabajo es esto. ¿Puedes ser amable? ¿En el hielo pueden evitar matarse? Me gustaría dar la bienvenida al programa a Addison Ames. ¿Cómo estás, Addison? Hola, estoy muy bien, Alex. Gracias por invitarme. Muchas gracias por venir al programa, amigo. Estoy emocionado de hablar contigo y con el ser que canalizas, Metatron. ¿Y es este Metatron el famoso Metatron o solo se hace llamar así? Diría que es el famoso Metatron. Puede que él elija palabras distintas para describirse, pero creo que la gente o se asusta con ese nombre o realmente lo ama. Recibo muchos comentarios sobre el nombre Metatron, pero es el que generalmente la gente conoce. Trabajo con Metatron en lo que él llama una autopista celestial. Lo veo como un ser de alta dimensión, sin forma, personalidad o género, que desciende a diferentes reinos. Incluso trabaja más allá de la Tierra y la humanidad, pero está muy involucrado en ambos y desciende a nuestro mundo de muchas maneras distintas. Es como tener diferentes facetas, una tarjeta de presentación, pero también eres esto y aquello para otros, actuando de formas diversas según con quién estés hablando o trabajando. Metatron es muy parecido a eso, así que algunos de sus oyentes pueden conocer a Metatron como un arcángel. Y esa es una de las tarjetas de presentación, por decirlo de alguna manera, que Metatron tiene. Pero él hace muchas cosas diferentes en la forma en que yo trabajo con él. No es realmente como un arcángel, claro que lo hace, pero es un ser de alta dimensión que se especializa en el desarrollo espiritual y el ascenso general de la humanidad en el plano terrestre. Increíble, sí. Cuando escuché por primera vez la palabra Metatron pensé, ¿ese es un Transformer? Sí, lo escucho mucho. Sí, estoy seguro que sí. Creo que es Megatron. Megatron, sí. Especialmente los niños de cierta edad recordarán a Megatron de aquellos tiempos, así que antes de hablar de Metatron quería preguntarte, ¿cómo era tu vida antes de esta locura que llamamos canalización? Sabes, era muy diferente y similar en algunos aspectos. Mi experiencia es realmente en el ámbito corporativo y en marketing internacional. Así que yo era, y todavía lo soy, pero de una manera distinta, un hombre de negocios. Ya sabes, viví en Nueva York, San Francisco, trabajé en Silicon Valley y en otros mercados mediáticos alrededor del mundo, en negocios. Y luego tuve una serie de eventos de despertar espiritual y entonces todo cambió. Y así Metatron y mis guías aparecieron en esta experiencia de despertar y comenzaron a hablarme. Y así comencé a trabajar con ellos de una manera muy personal. Y Metatron empezó a enseñarme sobre sí mismo y poco después a enseñarme sobre la canalización. Así que antes de ese momento realmente no sabía nada sobre la canalización. Entonces, él comenzó a enseñarme cómo funciona, qué es y cómo podríamos colaborar juntos. Así que él y yo, Metatron y yo, tenemos algo así como lo que yo llamo un acuerdo. Se supone que debemos hacer esto y probablemente lo haremos por un tiempo. Y así tuvimos sesiones de mentoría y entrenamiento individuales, a veces intensas, que me enseñaron cómo funciona la canalización. Con el tiempo fue mejorando cada vez más. Después me guió hacia personas reales en mi vida que eran una especie de mentores y también, de alguna manera, guías en la forma en que yo podía entender
la canalización y lo que estaba sucediendo para mí y a través de mí en toda esa experiencia, porque es un cambio bastante grande. Es un cambio de vida muy significativo para alguien que es un canalizador. Estoy seguro de que, ya sabes, tienes muchos canalizadores en tu programa y así que fue un cambio magnífico. Ha sido un gran desafío, la verdad, pero uno realmente muy especial, porque la forma en que Metatron trabaja conmigo, creo, es simplemente fantástica. Es como un profesor en cierto modo, muy académico. Muchos sabrán que Metatron es bastante científico o matemático y se le asocia con la geometría sagrada, con entendimientos estructurales en relación a Metatron, así que es muy así. Definitivamente es un maestro. Y así el trabajo ha progresado con el tiempo y él realmente me guió a dejar mi trabajo de tiempo completo y empezar a hacer este trabajo a tiempo completo. Pero incluso eso ha cambiado a lo largo de los años. Ahora me dedico a la canalización, impartir cursos, trabajar con negocios despiertos, brindar consultoría y coaching ejecutivo. En resumen, abarco un amplio espectro en el mundo espiritual, donde la canalización es mi anclaje principal. Ha sido un viaje emocionante y enriquecedor. Cuando escuchaste por primera vez las voces en tu cabeza, ¿pensaste que te estabas volviendo loco? Debe haber sido desconcertante. Al escuchar a tus guías espirituales o a Metatron, ¿cómo lo recibes? ¿Son voces en tu cabeza? ¿Las oyes verbalmente? ¿Las sientes? Y la primera vez que ocurrió, ¿qué diablos? ¿Cómo te sentiste? Sí, lo describiría como multisensorial. Las escucho claramente en mi cabeza como funciones del pensamiento. A veces externamente, definitivamente lo siento. Muchas veces siento su presencia físicamente a mi alrededor. Y la forma en que empezó a suceder, Alex, fue muy estructurada. Era como si te fueras a la universidad y comenzaras a tomar tus cursos básicos, tus introducciones a lo que sea que pudiera ser. Los profesores empiezan más o menos dándote el programa, delineando los materiales del curso y empezando a guiarte de una manera muy intelectual y lógica a través de lo que vas a aprender. Así que de la manera en que Metatron principalmente se presentó, para mí fue muy estructurado, diseñado y muy coherente, así que no fue para nada loco. Aunque no fue una desviación, era como una nueva relación o conjunto de relaciones que tenía más allá de lo físico. Así que de esa manera fue muy diferente y definitivamente una desviación. Pero la información que llegaba era tan realmente hermosa, increíble, bien estructurada y lo que yo llamaría conocimiento elevado, que yo, como una especie de estudiante perpetuo de la vida, dije, wow, esto es realmente bueno. Y así estaba como en el filo de mi asiento. Y aún hay días en que estoy al borde de mi asiento, esperando que llegue la siguiente información. Ha sido como ir a la universidad y tener una serie de cursos realmente intensivos por los que he pasado. Entonces, cuando finalmente decidiste, digo, todo esto te estaba sucediendo en privado, supongo, en ese momento del juego y te estabas desarrollando, dices que ibas a una especie de escuela privada de canalización que Metatron te estaba enseñando. Cuando decidiste salir del, entre comillas, armario espiritual o armario de la canalización ante tus colegas, amigos, familia, ¿cómo fue eso psicológicamente? Porque, de nuevo, siempre digo, todavía puede vaciar una habitación. Cuando dices, oigan chicos, canalizo a un ser, se llama Metatron. Es más normal ahora que hace 5 o 10 años, pero todavía en el lugar equivocado. Probablemente podría vaciarla. ¿Y cómo te fue con esa situación? ¿Cómo la resolviste? Metatron me guió para atraer a personas espiritualmente elevadas que me ayudaran a anclarme en lo físico. Así tuve puntos de referencia que realmente me ayudaron, pero aprendí rápido que hablar de canalización con las personas equivocadas no funciona. Cuando alguien atraviesa un cambio transformacional que realmente lo es, pierde amigos, gana nuevos amigos y de cierta forma depura su lista de contactos. ¿No te parece? ¿Sabes a lo que me refiero? Ah, lo sé. Así que si alguien está en Facebook, incluso a veces la gente piensa, ¿sabes qué?
quiero revisar mi lista de amigos y actualizarla porque la gente cambia, la gente se transforma y se mueve hacia cosas nuevas. Entonces, esto definitivamente fue una gran transformación y algunas personas simplemente no lo entendieron y solo dijeron adiós. Y algunos buenos amigos con quienes he sido amigo por mucho tiempo me apoyaron. A algunos realmente no les gustó. Otros aún no lo aman, pero de alguna manera lo aprecian, lo respetan o lo toleran. Y luego gané un nuevo grupo de amigos, pero definitivamente depuró mi lista de correos. Diría que durante aproximadamente un año fue realmente difícil porque cuando uno atraviesa un cambio transformacional, necesita hablar de ello, te ayuda a procesar, te ayuda a entender qué está pasando. Y entonces me di cuenta bastante rápido de que no podía hablar de esto con todos. De lo contrario, perdía a mucha gente, perdería a mucha gente. Así que rápidamente aprendí que creo que no debería hablar de esto con otras personas, porque hay gente que simplemente no lo entiende, o a algunos les da miedo, honestamente. Pero ahora todo se ha estabilizado. Tengo muchos amigos nuevos en mi vida. He visto a los viejos amigos que querían seguir conmigo. Se quedaron conmigo. Siguen aquí. Pero lo que estoy viendo, quiero hablar contigo de esto. Mencionaste que se está volviendo más y más aceptado y realmente lo que veo es que la canalización se está haciendo mucho más digerible para un público más amplio. Así que veo la canalización como el desarrollo de audiencia se está expandiendo y profundizando. Cada vez más personas, incluso de lo que podrías llamar una audiencia masiva, están empezando a escuchar la palabra canalización y a empezar a ver un poco de ella y a apreciarla. Hay todo un movimiento llamado SBNR. ¿Has oído hablar de eso? Sí, lo he hecho. No espiritual, pero no religioso es lo que significa. Y es un gran movimiento, muchas veces de gente más joven que dice, sí, realmente siento que soy más que solo lo físico y busco más influencias espirituales en mi vida. Como tu programa, creo, realmente llega a esa audiencia. Pero no quiero estar involucrado en una religión. No quiero nada organizado, pero tengo la mente bastante abierta. Quiero escuchar lo que está de moda, lo genial, lo nuevo y lo que me ayuda a mejorar, a elevarme. Por eso creo que la canalización está llegando a esa audiencia. Veo la canalización presente por mucho tiempo. Pienso que cada vez más personas están canalizando. Cada vez más personas se dan cuenta de que, de alguna manera, todos canalizamos a un nivel. Siempre incorporamos una conciencia superior. Esa es, en cierto modo, la forma en que existimos. Creo que no estamos solo aquí, estamos en muchos lugares, aunque pensemos que solo estamos aquí. Veo que la canalización se profundiza y se expande en términos de aceptación por parte del público. Es algo hermoso que perdurará por mucho tiempo. Ahora, Ya que he hablado con tantos canales en el programa antes, cada canal maneja las cosas un poco diferente en cuanto a cómo canalizan, cómo les llega. Según entiendo, hay una etapa de optimización física para manejar el aumento de energía que proviene de estos seres o estos ángeles o guías espirituales que tienen una vibración tan alta que nuestro sistema nervioso, si no está preparado o acondicionado, podría quemar un fusible. ¿Cómo fue para ti durante ese proceso? ¿Estás de acuerdo con lo que digo? ¿Y cómo fue para ti fortalecerte físicamente para manejar esta energía? ¿Y cuál es tu proceso de canalización actual? ¿Eres un canal en trance que se sumerge completamente? ¿Cómo funciona? por lo que he escuchado de otros canales, he oído cosas similares sobre un estado energético transformador por el que la gente necesita pasar para poder trabajar con estos seres de alta dimensión o ultradimensión. En mi caso, y solo puedo hablar por mí mismo, diría que probablemente hubo alrededor de un año en el que tuve que acostumbrarme a la energía y ser capaz de manejarla. Metatron es una energía muy grande y muy poderosa, así que hubo un tiempo de adaptación, algo así como cuando empiezas un nuevo trabajo, tienes que integrarte y entender las energías de esa nueva carrera, ese nuevo empleo. Es muy parecido a eso, pero me tomó alrededor de un año. Y hubo momentos en los que realmente solo tenía que tomar siestas y cambiar mi horario de sueño y la energía era bastante intensa. Ahora me he acostumbrado, así que me es muy familiar. Puedo darme cuenta cuando Metatron se acerca o quiere mi atención o quiere hablar conmigo. Así que ha sido un proceso, pero ya me he acostumbrado desde hace bastante tiempo. Y para responder a tu pregunta sobre mi proceso,
Y cada canal tiene su propio proceso. En mi caso, trabajo con Metatron en mente. Como mencioné antes, lo veo como un factor de pensamiento. Entonces, cuando él llega, es como una conexión mental que ocurre. Y así se conecta conmigo a través de frecuencias mentales o ondas mentales o afirmaciones mentales. Así nos conectamos. Puede que falte responder algo de tu pregunta. Eres completamente trans, así que no lo llamo un canal trans. Es una transición bastante rápida la que ocurre. Yo me hago a un lado y él entra y es una experiencia de cuerpo completo. Así que me hago a un lado, él entra y realmente estás hablando con Metatron. Cierro los ojos y entonces estoy como en el asiento y no participo activamente en la conversación. Así que realmente no sé todo lo que él dice, pero no me veo a mí mismo en trance. No necesito sumergirme en un estado meditativo ni nada parecido. Simplemente me retiro un poco y le doy paso para que entre y tome el control de la situación. No recuerdas todo, es como si recordaras a medias, es casi como un estado onírico en el que recuerdas algunas cosas y otras no tanto. Sí, es una buena pregunta. Entonces, cuando él habla, más o menos sigo cada palabra, pero luego no me quedo con eso. Es como si la atención estuviera, él tiene toda mi atención y por eso no recuerdo lo que sucede al final. Se va. Me toma unos momentos volver a mi presencia consciente y podría recordar algunas cosas de lo que dijo, pero generalmente no recuerdo citas ni muchos detalles de eso. A veces vuelvo y realmente escucho el video y digo, ah, está bien. Vaya, eso estuvo bastante bien. Pero yo como que me aferro a todo lo que él dice mientras canalizo. Es muy onírico en ese sentido, porque son sueños. Cuando estamos en el sueño, lo recordamos todo. Pero a medida que avanza la noche y te despiertas por la mañana, como que dices, ah, sí, tengo que recordar el sueño. Si no lo has anotado para el mediodía, se ha ido. O solo recuerdas un par de cositas similares en tu mundo. Sí, yo diría que es muy así. Es como si capturara mi atención, casi como te estoy escuchando. Intento seguir cada palabra tuya y él tiene mi atención, pero no tengo receptividad hacia eso. Entonces es como si alguna vez has editado un video, cuando trabajas en la línea de tiempo, sigues solo ese pequeño punto donde está la línea de tiempo y ahí es donde está tu enfoque y luego tienes que retroceder y decir, oh, espera, tengo que mover la línea de tiempo hacia atrás y adelante para ver qué pasó antes o después. Es un poco así, pero siempre disfruto volver y escuchar el video después porque generalmente aprendo mucho de él. ¿Hubo alguna vez durante tu trabajo una sesión de canalización que hiciste que ayudó a alguien de una manera tan profunda que simplemente te dejó asombrado? Vaya, buena pregunta. Diría que sí. Diría que Metatron es bastante profundo. Así que creo que la gente generalmente sale transformada de alguna manera después de trabajar con Metatron y muchos lo hacen a largo plazo. Así que él tiene lo que se llaman módulos de enseñanza de Metatron. Están en mi sitio web y es un programa de 6 semanas. Entonces la gente viene y realmente cada vez que asisten a una clase se van pensando, wow, realmente aprendí mucho. Y al final del curso realmente se sienten como si hubieran ascendido de nivel gracias a él. En la mayoría de las sesiones, la gente suele sentir que tuvieron una experiencia profunda y sincera. Ahora, ¿cuál crees que es la parte más desafiante de ser un canal o de hacer este tipo de trabajo en términos generales a nivel personal? A nivel de Addison ha sido realmente difícil encontrar. Cuando conozco gente nueva, si intento hacer amigos, si estoy platicando con personas, es difícil describir a qué me dedico. A veces solo digo que tengo un negocio en Internet o hablo sobre el trabajo empresarial que hago, porque también hago consultoría de negocios y coaching ejecutivo, que son cosas del mundo real de los negocios. Así que a veces solo hablo de eso. Pero luego hay quienes preguntan, ¿puedo visitar tu sitio web para ver a qué te dedicas? Y en mi sitio web tengo de todo, desde canalización hasta cursos y el trabajo empresarial. Entonces, a veces la gente visita mi sitio web y luego no vuelvo a saber de ellos porque ven lo de la canalización y piensan, eso no me gusta. Diría que a nivel personal, hacer amigos nuevos puede ser un desafío, ya que algunas personas desaparecen. Desde un nivel profesional, podría decir que como canalizador, Metatron siempre me reta a avanzar, siempre me desafía a cambiar.
a transformarme y a superarme. Así que para mí, mi vida, desde que comencé este trabajo, ha sido cambio, cambio, mucho movimiento. Así que vivir nuevas emociones puede ser emocionante, pero también desestabilizador. A veces, mantenerse centrado y enraizado resulta difícil. Esta travesía ha sido una montaña rusa emocionante y desafiante. En resumen, adaptarse a los cambios constantes es la meta. ¿Cómo equilibras ser humano y todo tu conocimiento y experiencia en lo espiritual? Porque al hablar con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y canalizadores, al tener esa energía del otro lado, a veces es embriagador y simplemente estás como equilibrando esta experiencia humana con ese lado. Puede ser desafiante. ¿Cómo lo equilibras? Pues gracias por esa pregunta. Ha sido un trabajo muy duro poder llegar a un punto de equilibrio. Sinceramente, durante los primeros años diría que hubo mucho desequilibrio, así que he trabajado durante los últimos años para equilibrar a Addison humano, la vida personal, donde voy al supermercado, soy un chico, hago cosas de chicos, salgo en citas, voy a eventos de networking profesional, doy conferencias, hago cosas del mundo real, también hago cosas bastante intelectuales. Y así, he llegado a un punto en el que realmente cambio de enfoque e incluso le pido a Metatron, oye, dame un poco de espacio, por favor. Y así ha sido como una evaluación de límites. Al igual que tú tienes límites con las personas en tu vida, yo también los tengo con ese trabajo, esas energías y ese alto conocimiento. Así hemos logrado un buen equilibrio. Tengo horario de oficina y laboral, respeto esas horas al igual que Metatron. Cuando termino, termino. Soy como cualquier otra persona, intento conectar de forma normal. De verdad, realmente intento ser una persona normal. ¿Quién hace este trabajo? ¿Tiene sentido? Sí, lo es. Es complicado, solo puedo imaginar el desafío. Quiero decir, ya es un reto para mí hacer este tipo de trabajo y equilibrarlo e intentar explicarle a la gente lo que hago. Ellos dicen, oh, tienes un programa, wow, mucha gente te ve. ¿De qué trata el programa? Y yo como, bueno, es sobre Un montón de cosas. es como experiencias cercanas a la muerte, civilizaciones antiguas, física cuántica, canalizadores, y entonces dicen, espera, ¿qué es eso? Canalizadores, ¿qué es eso? Y luego debo explicárselos y se quedan fascinados. Creo que es más fácil para mí porque estoy distanciado, no hago el trabajo yo mismo, pero sí he visto una fascinación donde antes la gente ni siquiera lo hubiera considerado. Hay una mayor apertura mental hacia las ideas. Y esto es lo que siempre les digo a las personas cuando cuestionan lo del canalizar. Digo, no me importa si el tipo está actuando o si ella está dando un espectáculo. En primer lugar, es un trabajo muy duro de hacer si te están engañando. Quiero decir, hay maneras más fáciles de ganar dinero. O sea, en serio, en serio. En lugar de cambiar por completo toda mi vida, perder a todos mis amigos, cambiar todo para hacer este trabajo. Pero en segundo lugar, si las palabras que salen de su boca son profundas y te ayudan, tómalas. Y si no, deséchalas y sigue adelante con la vida. Pero realmente no me importa el mensajero, me importa la información, me importa el mensaje. Y eso de alguna manera pone las cosas en perspectiva. ¿Estás de acuerdo? Sí, creo que sí. Y esta idea de que la gente está fascinada con la canalización y he visto eso como una especie de movimiento general en lo que respecta a los canalizadores y la canalización. Perdón, yo realmente veo la gama de experiencias y de aquellos que no lo apagan por completo o huyen de ello. Algunas personas le tienen miedo, honestamente, claro, pero aquellos que le dan una oportunidad generalmente comienzan con como una sensación de asombro, admiración, fascinación. ¿Qué está pasando? Como has dicho tan bellamente, la persona que habla, ¿qué está pasando realmente ahí? Tratar de entender lógicamente cuál es el mecanismo. Lo que creo es hermoso porque el concepto o mecanismo de la canalización es complejo. Tenemos personalidades. La gente nos conoce por nuestra personalidad. Así que la gente te conoce a ti, Alex. La gente conoce cómo te comportas. Así hablas, las cosas que dices, cómo sonríes y los chistes que cuentas. Tienen un conjunto de comportamientos por los cuales te conocen. Cuando llega una personalidad completamente nueva con un nuevo conjunto de comportamientos e información, a veces la gente pregunta, ¿estás bien? Me lo preguntan mucho. ¿Seguro que estás bien?
hasta llegar a la fascinación, a cómo lo manejas, cuál es tu proceso, y luego llegar a un lugar de comodidad y facilidad y decir, está bien, ya veo lo que está sucediendo aquí. Déjame escuchar la información, creo que es donde te encuentras. Tal vez has pasado por esas etapas y ahora estás diciendo, está bien, déjame entender la información, porque la información suele ser muy útil. Y una vez que llegas a ese punto, puedes escuchar y decidir qué funciona para ti, qué no. Les digo a las personas, escucha las canalizaciones, pero sé tu propio juez. Es tu vida. ¿Qué información utilizas? ¿Qué información consideras? ¿Qué información quizás dices sí, pero o qué descartas? Soy un gran defensor de la soberanía. Tú eres un ser soberano, yo soy un ser soberano. Yo elijo, tú eliges, tú decides en qué creer, qué escuchar. De cierta manera, todo es una ofrenda. Lo que un canalizador transmite es una ofrenda de información. Así que depende del oyente lo que decidan retener, usar o no. Entonces, el regalo de la canalización, que realmente creo que es un regalo para la humanidad ahora, es cómo conocer a estos seres de altas dimensiones a través de la personalidad y luego comprender nuevas ideas que quizás no surjan normalmente. Así que estás aprendiendo sobre todo tipo de cosas que no vas a leer en el New York Times o el Washington Post o el LA Times o el Miami Times. Estás aprendiendo sobre cosas que no recibes todos los días. Y esa singularidad, creo, es una gran alegría y un regalo para la humanidad. Una pregunta común sobre canalizadores es cómo estar seguro de lo que estás canalizando es positivo y no alguna forma de energía maligna, oscura o espíritu oscuro o algún supuesto demonio. Y yo digo, eso es Hollywood. Ahí es donde todos vimos El Exorcista. Todos hablamos de las posesiones y esas cosas, pero siempre digo, esta es mi defensa ante eso. Quiero escuchar lo que tú dices al respecto. Es como, bueno, si son los malos, entre comillas, o demonios o esas cosas, son pésimos en su trabajo porque lo que sale de la boca del canalizador suele ser amor y paz y mensajes útiles y realmente empoderadores. Todavía tengo que conocer a un canal que no haya dicho de alguna manera ese tipo de cosas sobre la humanidad y tratando de ayudar. Así que pienso, estas son entidades horribles, entidades negativas. No están haciendo su trabajo bien. Si así fuera, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Sí, bueno, así es como lo veo. Creo que hay muchas cosas allá afuera, hay mucha vida allá afuera, hay mucha energía allá afuera y de todo tipo. Así que cuando comencé a canalizar Kutsu, supe con mucha claridad que era Metatron. La energía era buena, la información era muy elevada, muy amorosa, muy profunda. Aún así, consulté con algunas personas que eran expertas en el campo, expertos con experiencia, hablé con ellos sobre ello, canalicé con ellos, recibí sus opiniones, gente que es sensible a las energías y entendía la canalización para confirmar, confirmar, confirmar. Así que fui con expertos, 3 de ellos, a veces, probablemente 4 o 5 en algún momento, solo para verificar, para asegurarme de que todo estaba bien, aunque sentía que así era. Y yo no enseño a canalizar, pero cuando la gente quiere canalizar, al menos en una especie de experiencia de cuerpo completo, realmente les animo a preguntarse, ¿es algo que debo hacer? ¿Resuena realmente conmigo? ¿Es parte de mi llamado del alma? Y luego, si es así, realmente les animo a trabajar con un experto o varios expertos, solo para asegurarse, por su propia integridad, asegurarse de que están trabajando con la energía correcta, que sea una energía alta y luminosa de la luz más elevada, y establecer algunos protocolos para manejar toda la experiencia, para su propia protección realmente, simplemente porque hay muchas cosas allá afuera. Así que hay muchos canales de todo tipo y creo que en el escenario mundial hay algunos muy buenos que están transmitiendo información excelente y que creo que son muy reales, genuinos y auténticos. Ahora, podemos hablar, llevamos un buen rato hablando de Metatron. ¿Podemos invitarlo y hacerle preguntas? Entonces, ya sabes, me retiraré. Metatron tomará mi lugar. ¿Sabes cómo funciona? Y suele ser interactivo. Si él te hace preguntas o quieres hacerle preguntas, entra en la conversación como tú y yo. Puedes hablar con Metatron igual. ¿Te parece bien? Está bien, suena fantástico. Estoy emocionado por ello. Gracias, amigo. Genial, claro. Un momento, Alex.
Y somos Metatron en las alturas, descendemos a lo bajo y cuando te hablamos con respeto. Ahora, Alex, querido Juan, lo que te diríamos es esto. Eres y eres. ¿Sabes qué significa eso? Eres y eres. ¿Qué opinas? No sé qué significa eso. Bueno, explícalo y anótalo. Si estás tomando notas, te animamos a que lo hagas, porque hoy podrías aprender algo. Sabes mucho, pero siempre hay más. Y aquí está un punto clave de nuestra enseñanza de hoy. Eres y eres. Lo que significa que eres más que solo Alex. Y tú que ves esto, eres más que solo tu nombre, eres más que una sola persona. Eres muchos. Para desglosarlo, eres y eres significa que eres. Eres un chico. Te sientas en tu silla, haces esto, pero eres lo que va más allá de lo físico. Vas más allá de la forma, como ideas elevadas que descienden, que por cierto tú eres, y todos ustedes que ven esto son todas ideas elevadas, descendidas en forma. Anótalo, soy una idea elevada, descendida en forma. Nosotros, Metatron en lo alto, vemos todo como ideas descendidas en la idea de que todo lo que existe, existe. Todo es conciencia. Todo son ideas, entendimientos conceptuales que luego toman forma. La idea de que tienes forma es solo una idea. Y esta es una idea antigua, pero ciertamente verdadera, es que todo lo que ves realmente es, pero no lo es. Es de alguna manera, como dijiste antes, hablar con el tipo que ves frente a ti, todo un sueño. Son todos entendimientos conceptuales que la mente comprende o ve como forma sólida y definida, sin embargo, no lo es. Así que en la idea de que tú eres y tú eres, es que tú eres. Crees ser Alex en forma, pero eres mucho más allá de eso, una verdad elevada. La caída es que no lo eres realmente. La forma es solo un concepto, es decir, una idea. Como cuando surge una idea para un espectáculo, dices, tengo esta idea, quiero hacer este tipo de espectáculo, quiero hacer esto. Es un concepto que tienes muy arriba sobre tu cabeza y conforme lo piensas, zigzaguea hacia abajo y se convierte en algo. Toma forma. Lo pronuncias hasta hacerlo existir. Utilizas la idea. Platicas con otras personas sobre ella. La escribes. La tecleas. La envías por mensaje. Y la expresas en voz alta. Y la haces manifestarse. Lo que se conoce como forma. Ahora el concepto de forma es, de nuevo, solo una idea y nada más. Tomamos esto, un concepto existencial, y lo llevamos a tu territorio, tu ámbito físico. Decimos que tú eres. En el ámbito físico, un entendimiento de ti mismo muy elevado, descendido a lo bajo. No queremos menospreciarte, sino decir que tu reino terrenal es bajo, en el sentido de que alberga una forma física muy densa. ¿Conoces este concepto, Alex? Sí, lo estoy. ¿Te está gustando esta conversación? Yo soy. No te despegues. Hay más. ¿Entiendes esta forma profunda y densa que es muy densa, dura y firme? ¿Ocurren accidentes automovilísticos? Desafortunadamente, los coches chocan. Si has escuchado un accidente de coche, es muy ruidoso y desconcertante. ¿Has escuchado de un accidente automovilístico alguna vez? Sí, lo escuché. Da miedo, ¿verdad? Sí, porque es densidad chocando contra densidad a gran velocidad. Entonces, esa es tu vida, de cierta manera. La vida en esta forma que tienes. Es como accidente tras accidente. No queremos asustarlos, pero al conocer gente y tener ideas, son todas ideas colisionando entre sí, justo como en los aceleradores de partículas y las explosiones atómicas y la fusión atómica, cosas así, donde hay cosas golpeando cosas. Así que en tu mundo, en el lugar y espacio donde vives ahora, es intenso. Las ideas caen en una forma densa ficticia que siempre está chocando. Entonces, en la zona en la que vives, que es y no es, pero se cree en forma densa, siempre está aplastada. Así que mientras todos ustedes están en este lugar de aplastamiento, les guste o no, así es como funciona. Si piensan en la física de partículas, la energía atómica y cosas así, esos son ustedes. Ustedes son energía atómica. Están hechos de átomos. No es algo externo ni del pasado, ni del presente, ni del futuro. Eres tú, eso es lo que te compone. Estás hecho de átomos que chocan constantemente. Vives en un entorno de colisión constante. Cuando nosotros, Metatron y otros seres superiores, descendemos a tu mundo de colisiones, lo que hacemos es ayudarte, porque es una existencia difícil. Te encuentras con personas.
Te encuentras con personas y cada vez que dos se unen hay un entendimiento relacional de esto a aquello y mientras esto sucede intentas manejarlo, mantenerlo unido y al mismo tiempo elevarse. Ahora, nosotros somos Metatron, descendemos y ayudamos con la ascensión, una palabra que usamos, pero también otros términos. Pensamos en ascensión, ascenso y elevación como sinónimos. Nos gustaría que humanos que escuchan esto te conozcas de maneras nuevas y más elevadas. Y si estás tomando apuntes, por favor, asegúrate de anotarlo. Me estoy descubriendo de formas nuevas y más elevadas, ya que transformar el mundo implica explorarte de esa manera. Comprender la ascensión, el ascenso o la elevación es esencial. La humanidad está experimentando diversos estados mentales. Por favor, toma nota de eso. La ascensión implica atravesar estados mentales superiores o diferentes. Ahora puedes hablar de frecuencia y vibración y todas esas cosas, y eso es parte de ello, pero hay más. Realmente, a medida que todas estas cosas se mueven, son lo que llamamos declaraciones mentales. Si comparas tu mundo en 1950 con el actual o con el de 2050, las cosas cambian. Piensas y actúas de manera diferente. El actuar es a causa del pensar. Todos operan en un conocimiento consolidado. Y como sabes, no. A través del proceso de crecimiento del aprendizaje y todas esas cosas, es conocerte a ti mismo y comprender tu existencia de maneras nuevas y más elevadas. Eso es realmente la ascensión. Muchas veces desacreditamos y desmitificamos para ver con claridad. La niebla se despega. Ahora veo con claridad. Así se entiende la ascensión, la elevación, el ascenso de todas las cosas que está sucediendo para todos. Nadie se queda atrás, por cierto. Es que no actúes como si estuvieras en 1930, como si fuera 1940, como si fuera 1950 ya. Si alguien entrara en tu vida, querido llamado Alex, y actuara como si estuviera en 1920, dirías, ¿por qué actúas así? Bueno, se conocen a sí mismos y por lo tanto se comportan de maneras distintas porque su conocimiento se basa en un entendimiento antiguo. Y si conocieras a alguien del futuro, digamos 2020, eso ya es pasado. Digamos 2050 o por ahí, el tiempo terrestre es tan confuso. Les dirías que actúan diferente porque se conocen de maneras nuevas y superiores, que son formas más avanzadas. Así que conforme la gente sabe, no, cambian. Por eso la gente viene a tu programa. Si quieres saber por qué la gente ve tu programa, sí les agradas, te aman y todas esas cosas, pero vienen a aprender y escuchar cosas elevadas. Y a medida que aprenden, crecen y conocen cosas nuevas. Y eso realmente es lo que es la ascensión. Declaraciones de una mente nueva y superior, pensamientos nuevos y elevados. Y a medida que ascienden, cambian la forma en que se ven a sí mismos y al mundo que los rodea, y eso cambia el mundo a su alrededor y a ellos mismos. Así que la humanidad y la Tierra están experimentando un ascenso, una ascensión, y eso se construye y se basa en ello, no consolidado, no. Ahora, muchas personas dicen, bueno, intento calmar mi mente, trato de no pensar tanto, y está bien. Es una forma de ser, es una forma de ver, pero en realidad tienes muchas partes y piezas diferentes. Son seres multidimensionales en un cuerpo, son muchas cosas, son una multiplicidad. Eres multidimensional. Tienes corazón, alma, mente y muchas otras cosas más. Así que todas esas cosas no tienen, de cierta manera, todo es pensamiento y pensar, y así eres tú. Entonces, como una idea elevada, volviendo a este concepto de antes, eres una comprensión conceptual, un yo superior, un alma, una conciencia elevada. Y a medida que te adentras, se vuelve más densificado y te entiendes a ti mismo como un humano, un hermoso, hermoso humano. Como el humano comienza a adentrarse en esas ideas elevadas y a internalizarlas. Sí, los canalizadores y otros maestros enseñan estas cosas. La flor de la vida empieza a expandirse y surgen nuevas ideas, nueva lógica, nuevas maneras de pensar, nuevas formas de verte. Sí, vibraciones y todas esas cosas, pero esas son solo manifestaciones del pensamiento. El pensamiento y el pensar ocurren primero y todo lo demás sigue. Así es realmente cómo funciona. Entonces, conforme la gente conoce cosas nuevas, la vibra, si así quieres llamarla, sube y sube y sube. La elevación de la humanidad y del planeta se sustenta en la ignorancia de conocimientos superiores. Ahora, detengámonos un momento para preguntarte, Alex, ¿cuáles son tus interrogantes para nosotros? ¿Cómo definirías el próximo cambio en la humanidad? Pues todos ustedes. Cuando trabajamos con la humanidad, nos agradan de verdad. Los encontramos divertidos de ciertas maneras, aunque no tenemos sentido del humor donde estamos.
pero si lo tuviéramos diríamos que son divertidos. ¿Qué creen que es este próximo cambio? ¿Qué piensan que es esto? ¿No creen que son parte de ello? Tienen un programa con canalizadores. ¿No son parte del cambio que ya sucede? ¿Qué creen? Creo que soy yo. Ustedes son parte. El cambio venidero no está ocurriendo. Eso no sucede. Es una idea con la cabeza en la arena. El cambio es, ustedes forman parte. Nos gustaría que digan el cambio es y nosotros somos, en lugar de cambio venidero. Está pasando. Eres parte de esto, Alex, querido. Eres un impulsor clave para reflejar tu verdadero ser. Eres un ser elevado aquí para impulsar el cambio. Tú lo haces. Y así, tus invitados en tu programa y todos los que lo ven, tienes cientos de miles de seguidores. Y como tú, eres un líder de hombres, eres un líder de mujeres, eres un líder de todos ellos, de nosotros y de ellos y de todo. Entonces, el cambio que se avecina. Deja de decir eso. Te amamos, te agradecemos, te valoramos. Es así. Eres parte de ello. Monta la ola, surfea, cabalga el cambio. Está sucediendo. Entonces, lo que muchos de ustedes preguntan es, ¿se avecina un gran giro? Sí, sí y sí. Siempre hay grandes momentos de cambio. Definitivamente, eres parte de ellos. Has sido parte de ellos. Así que el movimiento es seguir, seguir, seguir. Eres parte de ello. Deja de decir, estoy esperando el momento, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Cómo será? Basta ya. Estás desperdiciando tu energía. Con todo el respeto y amor, decimos que es y que tú eres, y hazlo y vívelo y haz que suceda. Escucha, ¿estás listo para esto? Te va a encantar, Alex. El cambio general en la humanidad es este. Genial. Genial, genial. Si quieres saber qué está pasando, el movimiento actual, ese asunto de la humanidad en general en la Tierra, y todos ustedes son humanos profesionales. Haces esto. Eres mucho más que eso. Te enseñamos. Eres muchas cosas. Eres un alma, un corazón, todo tipo de cosas. Eres una multiplicidad. Eres más que uno. Eres muchos. Eres y existes. De hecho, nos encantaría que todos se dijeran eso entre ustedes. ¿Sabes qué, Alex? Eres y existes. ¿Sabes qué, amigo? Eres y existes. No te voy a limitar. Eres. No diré que eres esto, que eres aquello, que eres guapo, que eres feo, que seas lo que seas. Eres, eres y eres. No te limitaré. Eso es lo que eres. Eso es limitación. Pero esperamos que lo entiendas. Es enseñanza. La idea es que a medida que uno y la humanidad crecen y conocen, eres como una masa individual, tratando de entender bien. En hielo. Entonces, si quieres ser parte del cambio, si así lo llamas, pero en realidad eso es muy con una sola dirección, por decirlo de alguna manera. Hay todo tipo de movimiento, un movimiento hermoso. Súbete al movimiento, sé el movimiento y eleva el conjunto de lo que vemos, apoyamos y fomentamos en la humanidad. Nos referimos a todos, no solo a la comunidad espiritual, no solo a ti que ves esto, sino a todos los seres humanos en la Tierra. Son muchos. Es el cambio, si así quieres llamarlo. Lo consideraríamos como el trabajo en grupo, el producto del trabajo. Es esto. Puedes ser amable en el hielo, pueden no matarse, pueden ser amables, pueden no ser groseros, pueden ser amables, pueden no hacer esto o aquello, pero puedes ser amable. ¿Tiene sentido para ti? ¿Qué opinas de eso, Alex? Nos encantaría escucharlo. Tiene mucho sentido. Entiendo perfectamente lo que dices. A veces menciono el próximo cambio simplemente porque mi audiencia lo dice mucho y es una buena señal para personas como tú y entidades como tú para explicar la evolución correcta, pero estoy completamente de acuerdo. Estamos en plena evolución ahora. No hay otra forma de verlo. Algunas cosas clave para tu audiencia y para ti, si te interesa considerar, son cuántas cosas las multitudes forman parte de mi vida. ¿Qué aporto? ¿Cuáles son mis habilidades innatas? ¿Cuáles son mis aptitudes inherentes? ¿Qué hago? ¿Qué aporto a la mesa? ¿Qué ofrezco? ¿Y cómo puedo hacer que den lo mejor de sí mismos? Es como si tuvieras invitados en casa para la cena de acción de gracias, que para algunos de ustedes en algunos países está próxima. Si traes gente a tu casa, dices, quiero darles lo mejor que puedo ofrecerles. ¿Cuál es el mejor vino? ¿Cuál es la mejor comida? ¿Cuál es la mejor canción? ¿Cómo puedo presentarles lo mejor que dice, los aprecio, los honro, los respeto? Lleven ese concepto a su vida diaria. ¿Cómo puedo ofrecer lo mejor de mí en esta fiesta de acción de gracias, en el desfile? Que mi carroza sea grandiosa, que mi globo vuele alto y lleno de aire. Porque en realidad lo que todos hacemos aquí es trabajar juntos. Nosotros como seres superiores, colaborando con ustedes a través de un humano y de muchos otros humanos.
Este individuo no es especial, es uno más. Nuestro objetivo es guiarlos hacia un lugar donde reconozcan y ofrezcan su grandeza inherente cada día. Nos vemos como algo más que limitado, como una multitud atrapada en cuerpos que trabajan a través de la naturaleza limitada para elevarse. Y es un ambiente de tensión hermosa, de una manera que te hace crecer, justo como una planta brota del suelo empujando a través de la tensión y más tensión para crecer y florecer y desplegarse y alcanzar el sol. Escucha, esa es la tensión que crea gran belleza. Así que, para tu audiencia, con cariño, te decimos, permítete ser tú y aporta lo mejor de ti cada día, porque el crecimiento es multiplicidad. No hay un solo cambio, hay muchos cambios que suceden cada día. Si te gustaría contribuir, te animamos a que te conozcas a ti mismo en primer lugar para poder hacerlo. Permítete profundizar implica alcanzar tu máximo potencial y tener un impacto significativo. Cuando algo resuena en ti, es porque tiene un efecto poderoso y significativo en tu vida, algo que te lleva a ser lo mejor que puedes ser. Permítete sumergirte en la profundidad diariamente. Deja que tu esencia se manifieste plenamente. Visualiza una humanidad donde cada uno aporta lo mejor de sí a diario. ¿No te parece un mundo radicalmente distinto? Para que las personas sean parte de esta evolución y ascenso, estás surfeando la ola. Pequeños acontecimientos suceden aquí y allá. No siempre vemos eventos grandiosos, aunque hay algunos puntos de inflexión, por así decirlo. Lo crucial es dar lo mejor cada día, ser amable y gentil contigo mismo y con los demás. Aunque suene simple, es algo que la humanidad no ha perfeccionado. Muchos mencionan el amor como respuesta, pero aún no lo han perfeccionado. Tal si miras alrededor en el mundo hoy y piensas, oh, bueno, los humanos, sí, el amor es la respuesta, todo es amor. Mira alrededor del mundo. La idea es que los humanos necesitan convertirse en maestros del amor, expertos en amar. Pero para muchos, y quizás muchos en su audiencia lo estén haciendo, algunos de ustedes pueden ser maestros en el amor. Muchos de ustedes pueden ser seres avanzados, sanadores y maestros avanzados. Tal vez tú, Alex, hayas dominado el amor, pero en realidad hay una comprensión rudimentaria o un marco o una base que se necesita establecer antes de eso, que realmente nos gustaría que todos dominaran. Y eso es bueno. Sé amable, sé bueno contigo mismo y con tus semejantes. ¿Qué opinas, Alex? ¿Qué más tienes? Estoy de acuerdo contigo al 110%, Metatron. Ahora, mi siguiente pregunta es, ¿puedes explicar la conexión entre nuestra línea de tiempo actual y las realidades paralelas, algo que se está volviendo cada vez más presente en el espíritu de la época, como los multiversos y realidades paralelas y otros reinos? Son ideas que ahora están floreciendo, donde hace 20 años no se hablaba tanto de ellas. Hermosa pregunta. Primero que nada, de lo que hablaremos son las líneas de tiempo como una tendencia, ¿de acuerdo? Así que tienes tendencias en tu vecindario, en tu barrio, en tu humanidad. Y estas tendencias son como nuevas ideas que llegan a tu conciencia y todos ustedes las observan y ven algo desarrollarse y dicen, oh, esto está aquí. La gente está hablando de ello. Es una tendencia. ¿Estarías de acuerdo en que las líneas de tiempo se han vuelto populares? Si observas a la gente, van al cine y ven líneas de tiempo en películas, en canales, en diversas situaciones. ¿Crees que las líneas de tiempo están presentes en la conciencia actualmente? Sí, se supone que es así para despertar a la gente al conocimiento de que estas cosas existen. Ahora vamos a desmitificar un poco las líneas de tiempo. Y para ponerlo de manera muy sencilla, las líneas de tiempo sostienen, son contenedoras de cosas, como una cápsula del tiempo. Si conoces a alguien que hace una cápsula del tiempo, la llenan con cosas de una cierta época, de un cierto reino temporal. La ponen en una cápsula del tiempo y la entierran en el suelo. La entierran. Y luego, en algún momento en el futuro, la gente puede abrirla y decir, oh, vaya, mira eso. Mira esas cosas de aquella época. Qué curioso. Qué novedoso. Así que una línea de tiempo es una cápsula, un contenedor de energías, información, recuerdos y demás. Hay muchas líneas de tiempo ahora. Las líneas de tiempo existían mucho antes de que ustedes empezaran a hablar de ellas y a experimentarlas y seguirán existiendo mucho después. Así es como funcionan todas las cosas. Estamos en el Metatron en lo alto, trabajamos en el todo y realmente en la mayoría de todo, aunque hay diferentes entendidos de lo que es el tiempo y cómo definir el tiempo. Sí, existen universos paralelos, pero no exactamente como piensas. Todo sigue un orden y secuencia, lo que implica que las cosas suceden en diferentes lugares. Por ejemplo, te pusiste los zapatos hoy
probablemente después de los pantalones, siguiendo un orden. El tiempo, en esencia, es solo orden y secuencia. En resumen, el tiempo no existe, pero el orden sí. ¿Lo entiendes hasta ahora? Hagamos una pausa y profundicemos más en este tema para que puedas comprenderlo mejor. Sí tiene sentido, entiendo. Una forma sencilla de entender su tiempo y cómo desmitificarlo ahora, las líneas de tiempo mantienen orden y secuencia. Es una manera fácil de entender. Líneas de tiempo es lo que consideras como tiempo es orden y secuencia, que son cosas que suceden aquí y allá. Y todo eso que tú lo que llamas hacer es orden y secuencia. Entonces, de cierta manera, tú eres orden y secuencia, lo que se conoce como tiempo. Y toda esa energía, todos esos órdenes y secuencias se guardan en cápsulas de tiempo que están organizadas por orden y secuencia. ¿Nos sigues? Está bien. Así que Soy, la idea de otros multiversos y universos es muy real, porque hay muchas cosas allá afuera. Lo que animamos a la humanidad a hacer, y escucha esto, es ser consciente de todo esto, pero de la manera en que te sirve. Y nosotros somos Metatron, y a veces somos prácticos, no todo el tiempo, pero a veces lo somos. Es mientras trabajas en ti mismo y muchas personas ven tu programa y nos importa tu audiencia, amamos a tu audiencia, te amamos a ti. Es lo que todos ustedes están tratando de hacer. Es decir, ¿cómo puedo mejorar mi camino espiritual? ¿Cómo puedo elevarme? Algunos de ustedes podrían decir, ¿cómo puedo ascender? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cuál es el conocimiento supremo? Metatron. Enséñame lo más elevado para ser mejor, ¿verdad? Lo más elevado en cuanto a líneas de tiempo es que todos tienen sus propias líneas de tiempo personales. Alex, tienes tus propias líneas de tiempo personales. Todos los que te están viendo tienen sus propias líneas de tiempo personales y donde las mantienes depende de ti. Ustedes son grandes seres, muchos de ustedes las guardan ya sea en lo etérico o en otros lugares, pero tú idealmente deberías convertirte en el maestro de tu propia línea de tiempo. Domina tus líneas de tiempo, así como la idea de cambiar todo lo externo es genial, pero cuando te descuidas a ti mismo, no funciona. La noción de diversas líneas temporales paralelas resalta la interconexión universal. Todos están entrelazados, al igual que el arte geométrico. Todas las líneas temporales están vinculadas entre sí. La clave para mejorar tanto a nivel personal como global es enfocarse en tus propias líneas temporales, convirtiéndote en el maestro de ellas. Entiendo cómo doblar, cerrar y colapsar mis viejas líneas de tiempo, sanarlas, organizarlas adecuadamente, que son energías, órdenes y secuencias a las que puedes acceder, y puedo abrir nuevas líneas de tiempo cuando quiera, como desee, para construir cosas nuevas. Así que todo está conectado. Puedes ser consciente de múltiples líneas de tiempo personales, pero te animamos a enfocarte primero en las tuyas. Sé amable. Antes de preocuparte por todas esas otras líneas de tiempo, ¿esto te ayuda? sí ayuda, sí ayuda. Ahora, ¿qué papel desempeñan nuestros ángeles guardianes y guías espirituales en el despertar de la conciencia actual de la humanidad? Un papel crucial. Escuchen, todos ustedes tienen lo que llamamos personas. Tienen personas. Quienes ven esto tienen personas que su grupo consultivo, guías, ángeles, guardianes, como sea que funcionen. Lo hermoso de la humanidad ahora es que se está desarrollando más, lo que significa que tienen almas diversas que emergen y realizan cosas grandiosas. La energía del alma, que en realidad es la esencia de quienes son ustedes, puede contar con guardianes, gobernantes y otros seres aquí para asistirlos a través de la muy desafiante experiencia humana. La vida no es sencilla. Si crees que lo es, eres muy afortunado. La vida Ah, tiende sí. a darnos golpes de vez en cuando. ¿Te han golpeado en tu vida, Alex? Sí, así es la gobernanza del reino terrenal. Al ascender, atraviesa más densidades y la humanidad se vuelve más amable. Lo decimos sinceramente, aunque carezcamos de corazón. Probablemente no signifique mucho, ya que la humanidad solo intenta comprender qué es ser amable. El movimiento es amable. Si buscas un objetivo, pon uno para ti y la humanidad, tan simple como ser amable. Intenta un día siendo realmente amable contigo mismo y con todos en tu vida y con todas las personas que encuentres, personas que no conoces, personas que conoces. Sé realmente amable. Algunos dirán, soy bastante amable.
Intenta ser aún más amable y hazlo todos los días, porque así cambias tus líneas de tiempo, el mundo y los multiversos a tu alrededor. Todo está conectado. A medida que el tapiz del alma de la Tierra cambia, trae consigo diferentes seres, energías y cosas. En general, guías, ángeles, guardianes y otros trabajan para elevar a la humanidad. Ese es el movimiento general que se está gestando. No se trata simplemente de un movimiento espiritual ni de despertar. Aunque pueda resultar increíble, incluso en medio de conflictos bélicos, accidentes aéreos y desgracias, lo que realmente está ocurriendo es evolución, elevación, ascenso y despertar. En realidad, incluso para aquellos que no son conscientes de ello, nadie queda rezagado. El despertar es realmente esto. Veo cosas que antes no veía, que realmente es ese concepto de elevarse en conocimiento. Sé y crezco programas como este y otros. Hay muchos programas de televisión y cosas allá afuera que están trayendo conocimiento elevado y la gente está despertando. Y aquí hay uno de los grandes componentes de esto. No mucha gente habla de esto, no muchos canalizadores hablan de esto, pero el cambio generacional es esto. Ahora escucha esto. Esto también ayudará a responder tu pregunta. Como en cada generación hay ideas nuevas, ideas despiertas, ideas elevadas que nacen en ella. Entonces, mucha gente, digamos, tal vez en tu grupo de edad, quizás el grupo de edad promedio de tu audiencia, está diciendo, sí, como mirando al mundo ahora, en la tez que todos ustedes pueden entender. Puede que no estén pensando en lo que respecta al ascenso de la humanidad en la Tierra. Quizá no piensas en las generaciones futuras. Observa a las nuevas generaciones. Obsérvalos. Llegan con ideas altas y nuevas, nacidas en Minds, un nuevo contexto, que probablemente son muy distintas a lo que todos ustedes piensan. Traerán ideas nuevas que ayudarán de manera muy natural y orgánica a despertar y a elevar y enaltecer a la humanidad y a la Tierra. ¿Tiene sentido para ti? Sí, tiene sentido. ¿Cuál es el mayor malentendido que nosotros, la gente de la Tierra, tenemos sobre el más allá? ¿Quieres nuestra opinión honesta? ¿Qué es lo que hay más allá de la vida? ¿A cuál más allá te refieres? Cuando falleces, cuando mueres y dejas este plano terrenal, vas al más allá, No sabemos dónde es eso. pero a través del velo, si así lo quieres. Está bien, entonces, la idea de que hay múltiples aspectos, múltiples dimensiones y múltiples lugares y espacios es muy compleja. Así que la otra vida es una bonita idea, pero no es realmente lo que sucede. Somos Metatron y elevados. Estamos aquí para desmitificar. Así que esperamos no ofender a nadie, pero hay muchos lugares y espacios y aspectos diferentes. Y podemos llamarlos dimensiones, pero los llamamos lugares y espacios donde suceden cosas, donde hay orden y secuencia. Así que realmente no hay un más allá. Hay muchos tipos diferentes de lugares a los que van las personas, pero diríamos que el mayor malentendido es la ultra simplicidad sobre cómo funciona eso. Respeto, por supuesto, por el tránsito y su movimiento, pero almas, que en realidad es de lo que se trata. La energía del alma va a muchos lugares y espacios diferentes. Realmente depende desde nuestra perspectiva de lo que estés hablando. Con todo el respeto hacia ti y todos los que ven esto, no creemos que realmente exista un más allá. Diríamos que hay, si quieres decirlo así, como muchos lados diferentes. Pero eso no es exactamente correcto. Pero hay muchos lugares y espacios diferentes a donde va la energía del alma. Ahora, escuchen, todos ustedes se consideran personas, ya lo dijimos antes, pueden recordar sus grandes ideas, sus concepciones. De eso hablamos, como cuando son concebidos en el vientre, ¿verdad? Conocen ese concepto, concepción, ideas introducidas en el vientre, ¿cierto? Tus ideas en forma física, pero tú te consideras como un chico, una chica, un ser físico, otro de ellos. Sea lo que sea, la verdad es que eres, podrías decir, luz de alma, energía del alma, tu alta energía que desciende y toma una forma. Entonces, la energía que eres tú, que podrías decir es un alma, es como la esencia de ti, probablemente es la mejor manera de decirlo. Se va y el alma va y hace otras cosas, pero todo depende del alma a dónde va.
podría ir y entrar en otro cuerpo. Podría tener otro destino del alma en algún otro lugar. Podría tomar algo de tiempo, esperar la próxima oportunidad que está preplaneada para llegar a algún lugar y hacer algo, pero realmente depende de lo que el alma necesite hacer. ¿Tiene sentido para ti? ¿Verdad? Sí, lo entiendo. Cada alma es única. Cada alma tiene un nivel distinto de ascensión, de evolución. Hay seres como Jesús o Buda o maestros ascendidos que evolucionan a otros niveles. ¿Podrías hablar un poco sobre los maestros ascendidos? Por supuesto. Bueno, primero digamos que aquí es a donde va el alma. Puede ser muchos lugares distintos. Hablemos un momento sobre los destinos del alma, porque mencionaste este concepto de cruzar al otro lado. ¿Es realmente tu energía del alma que podría provenir de otros lugares y espacios más allá de la Tierra? Así que algunas almas en la Tierra están ligadas a ella, lo que significa que estás destinado a estar en la Tierra, y ese es, en cierto modo, tu trabajo a nivel del alma. Y luego llegas a través de lo que llamamos destinos del alma. Apareces, desapareces y sigues así. Algunos de ustedes provienen de otros lugares y espacios más allá de la Tierra. Su energía del alma reside allí, aunque pasan tiempo en la Tierra. Puede ser una vida o varias, dependiendo, pero luego continúan. Los maestros ascendidos son energía del alma que han vivido las vidas de algunos mencionados, pero eso no define su ser. Aunque hayan experimentado vidas, en realidad son energía del alma, siguiendo su propio camino. Por lo general, han dominado un reino, una región, un conjunto de comportamientos o una especie, como la humana. Entonces, algunos de los que mencionaste realmente han dominado la especie humana, pero hay energías del alma que vienen de otros lugares y espacios y llegan diciendo, vamos a ayudar a la humanidad. Hagamos esto de ser humanos por un rato, como energía del alma, actúan en un cuerpo y hacen este tipo de cosas. Hacen lo suyo y luego de alguna manera llevan su energía del alma, que a veces se divide y se separa y realiza la labor o función de maestro ascendido, pero al mismo tiempo también están haciendo otras cosas. Así que, de nuevo, si quieres desmitificar lo que mencionaste antes, cuéntanos la verdad sobre esto. ¿Es realmente que el humano se piensa a sí mismo como una sola cosa? Y como dijimos antes, no eres una sola cosa, eres muchas cosas. Entonces, la idea de que como energía del alma hago una sola cosa puede no ser siempre cierta. Los maestros ascendidos pueden tener energía del alma para hacer varias cosas simultáneamente. En general, los maestros ascendidos con los que trabajas no son una entidad única. Se conocen a sí mismos según cómo su energía del alma se distribuye en distintos lugares, espacios y roles. ¿Te resulta claro? ¿Responde a tu pregunta? Sí, responde a mi pregunta. Y Metatron, ¿tienes algún mensaje de despedida para la audiencia? Por supuesto, terminaremos con esto. Eres y eres, que es donde comenzamos. Humanos, queridos humanos, gay, incluso Alex, piensan en ustedes mismos como más que ustedes. Son y son, lo que significa que son más de uno. Son muchos. Eres una poderosa entidad en un cuerpo, una conciencia elevada. Estás en lo alto. Quien cree estar aquí en este reino, algo así como un reino de sueño, onírico, no tan rígido, pero lo es. Todas estas enseñanzas pueden hacer que algunos se pregunten, ¿me está dando dolor de cabeza? ¿De qué habla? Por favor, detente, diles que se callen. El desafío es para ti y para todos los que buscan la respuesta. ¿Qué está cambiando? ¿Qué está sucediendo? Comienza contigo, pero piensa en algo nuevo. Les dejamos esta idea, la amplitud de mente, mientras les proporcionamos elementos mentales para jugar. Te reta a ti. Piensa en grande. Piensa más allá de lo humano. Piensa más allá de la experiencia humana. Piensa más allá del uno. Piensa más allá de la única respuesta. Es realmente poco común encontrar una única respuesta para cualquier pregunta. Al formular estas preguntas tan bellas, apreciamos tu interés al brindarte respuestas. Sin embargo, existen múltiples respuestas. Hay innumerables cosas por descubrir. Mientras te embarcas en tu propio camino de elevación, ascenso o como prefieras llamarlo, ya sea tu viaje espiritual, de mejora personal, desarrollo personal, nuestro mensaje para ti es: reflexiona de nuevo, mantén tu mente abierta, evita los prejuicios. Sé amable, bondadoso, compasivo, porque no se trata de esa amplitud de mente donde dices, veo todo lo que es. Puede que no sea yo, puede que no sea quien soy, puede que no sea mi deber, mi papel, puede que no sea lo que hago, pero lo veo, lo honro, lo respeto, incluso las cosas malas que suceden, en lugar de realmente deprimirte por esas cosas, di, veo, está bien,
y luego tráelo de vuelta a ti. Tráelo de vuelta a ti y pregunta, ¿cómo debo estar en estas situaciones? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo saber? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo elevarme y elevar a otros? La humanidad está en un lugar especial. Otro mensaje de despedida. Ser humano es especial. Nosotros, Metatron y otros seres de altas dimensiones, descendemos y trabajamos con la humanidad, la Tierra, ustedes y su audiencia porque nos importan. Cuando te importan las cosas, no suelen ser valiosas para ti. La Tierra y la humanidad en el escenario del todo. En esta existencia hay mucho allá afuera. Es un lugar grande en el escenario o sobre el escenario del todo. Los humanos importan. Tierra, humanidad. Tierra, la humanidad y la Tierra importan. Así que reconócete como importante, reconócete como alguien, seres que son ayudados a elevarse y permite que suceda. Permítete, permítete, permítete. Algo más para nosotros, Alex. Eso es todo por hoy. Definitivamente tendré más preguntas la próxima vez que hablemos, amigo. Así que muchas gracias por lo que haces, de verdad. Y te agradecemos, te bendecimos y nos despedimos. ¿Cómo estás, señor? Estoy bien. ¿Y tú? Él es interesante. Él lo es. Tiene mucha energía, ¿no? Muy profesoral, como dijiste. En un sentido muy, muy bueno, muy positivo. Como dije, soy único. He experimentado más facetas que la mayoría en toda su vida. Tengo una perspectiva muy única. Realmente disfruté su energía. Me pareció excelente. Pues bien, muchas gracias a Metatron. Gracias, Metatron. Él dice gracias, por cierto, y su energía se está yendo. Y gracias por esos amables comentarios. Él es único. A veces es un desafío. No estoy seguro si te desafió en algo, pero es muy abierta de mente, realmente especial. Ahora, te haré unas preguntas que hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? No desperdiciar ni un instante de cada día. Si pudieras volver en el tiempo y hablar con el pequeño Addison, ¿qué consejo le darías? Lo pienso mucho. Solo estoy tratando de decidir qué respuesta darte. Probablemente diría, prepárate para esto. Algo así. Como abróchate el cinturón. Abróchate el cinturón, va a ser todo un viaje. Nunca esperé nada de esto, así que diría, prepárate. ¿Cómo defines a Dios o la energía suprema? Oh, vaya, yo diría que no. ¿Cuál es el propósito final de la vida? Relación y solo relación. Está bien. Creo que entender por qué todo es implica comprender las relaciones entre cosas, por lo que la existencia es como un juego de ¿qué pasa si de una cosa a otra? En resumen, todo es una existencia de relación significativa. ¿Dónde pueden las personas conocer más sobre ti y tu increíble labor en el mundo? Gracias por eso. addisonamespath.com es mi sitio web. Tengo un canal de YouTube, Addison Ames, en YouTube. Puedes ver videos de canalización de Metatron. Únete en Facebook como Ames Official y en LinkedIn como Addison Ames. ¿Tienes algún mensaje de despedida? Por lo tanto, sabes, me encanta tu programa, Alex, y me encanta lo que haces y disfruto viendo tus podcasts y todo lo tuyo. Así que mi mensaje Estoy muy para la agradecido. audiencia es, espero que hayan disfrutado esto, espero les haya beneficiado y ayudado y les haya dado ideas geniales para reflexionar. Te agradezco a ti y al trabajo que estás realizando en el mundo para ayudar a evolucionar y elevar el planeta, amigo mío. Así que te agradezco. Gracias, Alex, también te aprecio. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.